Hola, mis amados hermanos y amigos, les saludamos en esta hora de la tarde en el nombre poderoso, glorioso de nuestro buen amado Salvador Jesucristo. Les bendecimos en esta hora, damos gracias al Señor, ¿cierto?, por tener este privilegio, ¿cierto? Este es un privilegio de ser portadores de esta palabra, que no es una palabra cualquiera, no es un mensaje cualquiera, es la palabra de Dios, es la palabra que transforma vida, que cambia corazones. La Biblia dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Bendito sea nuestro Dios. Bendecimos al Señor en esta hora porque creemos que Dios ha sido fiel, ¿cierto? Ha sido fiel en medio de la dificultad. Dios nos ha guardado y por ello damos gracias al Señor, ¿cierto? Nos gozamos en esta tarde de poder estar usando este medio, ¿cierto? Esta red social para difundir el Evangelio de Jesucristo. Agradecemos, ¿cierto?, toda la misericordia de Dios. Dios es bueno y dice su palabra que para siempre son sus misericordias. Esta es la misericordia de Dios. Esto no es un mérito nuestro, el estar en este lugar, ocupando este medio, ¿cierto?, es la misericordia del Señor. Así que nos gozamos, nos alegramos. La Biblia dice que cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y dice, y nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanzas, y diremos grandes cosas. Ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Por ello estamos alegres. Estamos contentos en esta hora, le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a mi hermano Manuel Espinosa, que se está, ¿cierto?, sumando a esta transmisión de parte del Señor. Bendecimos sus vidas, le bendecimos en esta hora, esperamos que esta palabra, ¿cierto?, esta enseñanza que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios pueda realmente edificar su corazón, edificar su vida. Necesitamos, sobre todo en estos tiempos, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Vivimos tiempos muy difíciles, ¿cierto? Muy peligrosos, dice la Biblia, que no vendrán días mejores. Entonces necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. La Biblia dice que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. La palabra fortalecer significa hacerse más fuerte en Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la dificultad, podamos hacer resistencia, podemos realmente oponernos, ¿cierto?, a todo lo que el enemigo mande a nuestros corazones. Que Dios nos bendiga en esta hora. Bueno, vamos, ¿cierto?, a lo principal, ¿cierto?, a lo más importante. El Señor dijo, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Qué hermoso esta palabra de parte del Señor. Vamos a ir, ¿cierto?, en esta ocasión, vamos a ir a la eterna y poderosa palabra del Señor, que la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, del verso 11 al verso 13. Efesios, ¿cierto?, capítulo 4, la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, en el verso 11 al 13. Dice así, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, vives tú, Jehová, como dijo el profeta, en cuya presencia estoy. Señor, en esta tarde tengo la certeza, tengo la seguridad de que tú estás aquí con nosotros, Dios mío. Creemos firmemente, Señor, que
La distancia no es una barrera para ti. Dios amado, tú estás en todo lugar. La palabra dice que la tierra está llena de tu gloria. Padre, los cielos cuentan tu gloria, dice, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Señor, nos sumamos a esa declaración que dice tu palabra. Nos sumamos, Señor, y declaramos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, que tú eres el Alfa, que tú eres la Omega, que tú eres el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. En esta hora, Señor, abrimos pasos, Señor, a que tu reino, a que tu gobierno pueda estar, Dios mío, establecido en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios mío, sujetamos, Señor, todo espíritu contrario que se quiera levantar, Dios mío, todo pensamiento, como dice tu palabra, lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesús. Padre, rendimos nuestras vidas. Rendimos nuestros corazones delante de ti, Dios mío, y que el Espíritu Santo nos pueda ministrar a cada uno, Señor, no solamente a los que vamos a estar, Dios mío, amado Dios, a través de este directo, sino también a aquellos que de una u otra manera van a poder accesar, Señor, a este video, Dios del cielo, puedan ser tremendamente bendecidos, restaurados, liberados, sanados, porque ese es el propósito el cual perseguimos, Señor, en estas transmisiones, que muchas personas puedan ser bendecidos, puedan ser, Señor, avivados en sus corazones, en sus vidas, Señor, y todos aquellos que abren la puerta de su hogar, están abriéndote la puerta a ti, Señor amado, como dice tu palabra, he aquí estoy a las puertas y llamo, y si alguno abriere la puerta, dice, cenaré a él y él conmigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué maravilloso es poder orar al Señor. Esa es la forma con la que nosotros nos comunicamos con el Padre. A través de la oración accesamos a la presencia de Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, el que se acerca a Él, dice en el libro de Hebreo, que dice, créale que le hay. No podemos estar aquí improvisando, no podemos realmente iniciar esto por si acaso, a lo mejor, quizás no. Tenemos que tener convicción, tenemos que tener certeza. Dice que el que se acerca a Dios, créale que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Claramente la recompensa viene para todo aquel que realmente demuestra delante de Dios un esfuerzo. Esa es la ley del intercambio. El que busca halla, el que golpea se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe. También dice que si nosotros, siendo malos, así dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice, dará cosas buenas a quienes se lo pidan. En otra parte del Evangelio dice, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Nos gozamos en esta hora. Les bendecimos a cada uno de mis hermanos y amigos también, ¿cierto?, que pueden tener acceso a estos videos que están disponibles en esta red social, como también en mi canal de YouTube como Cristian Roja. Búsqueme ahí. Ahí también hay unos videos, ¿cierto?, disponibles. Y hay personas que no se pueden conectar en estos directos por diferentes circunstancias, situaciones, ¿cierto?, que acontecen, pero también tienen la posibilidad de poder ver los videos, ¿cierto? Y creo que ha sido de mucha bendición. Hay hermanos que me han contactado, ¿cierto?, por WhatsApp, por otros medios, para agradecer. Esto es para que el nombre del Señor sea puesto muy en alto. Que la gloria y la honra siempre sea para nuestro Dios. Bueno, en esta noche, ¿cierto?, muy contento, muy agradecido al Señor. Está un poco frío acá en la región de Valparaíso, ¿cierto? Acá estamos con la estufa. Estamos instalados, ¿cierto? Estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Bueno, en esta noche, ¿cierto?, con la ayuda de nuestro Dios, quiero hablar de algo demasiado importante dentro del cuerpo de Cristo. Y usted dirá, ¿a qué se está refiriendo? Quiero tratar de desarrollar en esta hora, ¿cierto?, esta enseñanza, digo yo, es como una mini enseñanza, porque en realidad esto da para mucho, esto es bien profundo. No se puede hablar en una media hora ni en una hora, se requiere de harto tiempo. Pero así vamos a ver, ¿cierto?, a grandes rasgos,
acerca de los ministerios, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca de los ministerios? Primero que nada, ¿cierto? Para que podamos entender, inicialmente tenemos que entender que la palabra o el significado ministerio que está en la Biblia, ministerio está hablando de, es un oficio o un trabajo asignado por el Señor para la edificación de la iglesia. Para eso fue, ¿cierto?, entregado los ministerios. Bueno, vamos a compartir, ¿cierto?, lo que acabábamos de leer en el libro de Efesios capítulo 4, para los hermanos que se incorporaron, ¿cierto?, después de la lectura. Efesios capítulo 4, en el verso 11 al 13, dice, él mismo está diciendo que Dios mismo, ¿cierto?, Él toma lugar, ¿cierto? Todo esto nace en el corazón de Dios. Dice, él mismo constituyó, es decir, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, es decir, Dios mismo, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ministerio quíntuple, ¿cierto? Estos 5 ministerios que están realmente destinados exclusivamente para la edificación de su iglesia. Ese es el propósito y realmente principal que tienen estos ministerios, que son para la edificación de la iglesia. Y aquí en el verso 12 lo corrobora cuando dice el apóstol Pablo, y dice, a fin, ¿cierto?, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, estos 5 ministerios, el ministerio quíntuple, ¿cierto?, el apostolado, el profeta, el evangelista, el pastorado, ¿cierto?, el maestro, están exclusivamente destinados para que la iglesia pueda crecer, ¿cierto?, pueda desarrollarse a sí mismo. Bueno, para ir más o menos entendiendo este tema, él mismo constituyó, ¿cierto?, estableció 5 ministerios, ¿cierto?, con 5 unciones diferentes. Si bien son 5 ministerios, no con eso estoy diciendo que cada ministerio tiene un Dios diferente. No estoy diciendo eso. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Él constituyó 5 ministerios con 5 unciones diferentes para que juntos trabajaran en el cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno, ¿cierto?, es dependiente de cada ministerio. Ahora entendamos qué es la unción, porque muchas veces en las iglesias se habla mucho acerca de la unción, pero no se enseña realmente y no se da a entender qué es lo que es la unción. La unción es la habilidad, ¿cierto? Esta es una expresión, ¿cierto?, una enseñanza para que la hagamos práctica. La unción es la habilidad o destreza, ¿cierto?, dada por Dios al cristiano para hacer las obras del ministerio, para que pueda servirle. Es decir, la unción es la habilidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para poder hacer la obra del ministerio. Y si vamos un poco más allá, ¿cierto?, con revelación del Señor, la unción es Dios, para que usted entienda, la unción es Dios a través de mí, a través de usted, tomando su humanidad, tomando mi humanidad y haciendo su obra a través de usted. Esa es la unción. Así trabaja la unción. La unción trabaja, Dios trabaja a través de usted y de mí por la unción, haciendo las cosas que Él hace, pero a través de usted. Por eso que cuando usted y yo trabajamos, ¿cierto?, bajo la unción, y los hermanos que han tenido la experiencia, ¿cierto?, los predicadores, no sé, los instrumentos que Dios tiene dentro de la iglesia pueden corroborar esto, que cuando son usados por Dios a través de la unción y van a orar por un enfermo y van a orar por una persona, o después de la predicación, ¿cierto?, de la enseñanza, terminan ministrando al pueblo, a la iglesia, ellos van a realmente a corroborar, ¿cierto?, que en sus cuerpos van a sentir un cansancio, ¿cierto? Sienten un cansancio físico. ¿Por qué? Porque la unción trabaja a través de nosotros. Es Dios a través de su unción trabajando en nuestras vidas. Entonces la unción es la habilidad o la destreza por Dios,
¿cierto? Dada por Dios al cristiano para hacer las obras del ministerio, para que pueda servirle. Entonces estos 5 ministerios, ¿cierto? Realmente cada uno tiene una unción diferente, tienen una habilidad diferente. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Él constituyó 5 ministerios, 5 unciones diferentes para que juntos trabajaran en el cuerpo de Cristo. Vamos a ir viendo, ¿cierto? Así, resumiendo un poco, porque esto da para mucho y de verdad quizás podemos desarrollar en otra ocasión, pero el punto que quiero hablar es demasiado importante. Entonces el ministerio quíntuple, los 5 ministerios, ¿cierto? Aquí nos encontramos, ¿cierto? Como el primer ministerio señalado, ¿cierto? El ministerio apostólico. Es el primer ministerio que se mencionó en la Biblia. Los 12 discípulos del Señor fueron llamados apóstoles. ¿Qué es apóstol? ¿Y para qué es el apóstol? Esa es la pregunta. ¿Qué es un apóstol y para qué es un apóstol? Apóstol, en su raíz griega, mire el significado. Apóstol en su raíz griega se traduce como delegado, embajador del evangelio. Ese es el apóstol. Un delegado, un embajador del evangelio, un comisionado de Cristo. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones apostólicas son muchas, pero vamos a delinear las más importantes, ¿cierto? Número 1, ser fundamento para la iglesia. Y eso lo encontramos en el mismo libro de Efesios, ¿cierto? Acá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, que decimos que, ¿cuál es la función del apóstol? Ser un fundamento para la iglesia, es decir, ser un cimiento para la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, los apóstoles y los profetas trabajan juntos. Edificados, ¿cierto?, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Claramente Jesús es el que está al frente, ¿cierto? Entonces el apóstol, ¿cierto?, el apostolado, realmente nos damos cuenta que el ser apóstol es un delegado, es un embajador del Evangelio, un comisionado de Cristo, y las funciones apostólicas son muchas, ¿cierto? Pero como hablábamos, ser un fundamento para la iglesia, ya lo veíamos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Número 2, ser pioneros, llamados a abrir brecha, eso está en Primera de Corintios, ¿cierto? En el capítulo 12, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces el apóstol, ¿cierto?, es el pionero llamado a abrir brecha. También número 3, deben de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y eso lo acabamos de leer en este mismo libro de Efesios, ¿cierto? En el capítulo 4, verso 12, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es más o menos a grandes rasgos la función y la labor del apóstol. También tenemos la otra labor, ¿cierto?, y el otro oficio ministerial del profeta. La palabra profeta, en su raíz griega, se traduce uno que predice, orador inspirado. Ese es el profeta. En el ministerio profético fue el único en el Antiguo Testamento que sobrevivió al Nuevo. ¿Cuáles son las funciones del profeta? Los profetas son el otro fundamento, es decir, o el cimiento, que Efesios, ¿cierto?, lo acabamos de leer, el capítulo 2, versículo 20, nos declara. Recibir y transmitir, mire, es la función del profeta, que es demasiado importante.
Recibir y transmitir la revelación que directamente viene de Dios, es decir, la rema de Dios que viene en el momento. Entendiendo, ¿cierto?, que la profeta mayor es la palabra de Dios y todas las profecías, todas las interpretaciones, los sueños, las revelaciones que puedan haber en nuestras vidas tienen que estar sujetas a esta palabra, porque esta es la profeta mayor. Pero al margen de eso, ¿cierto? El profeta tiene una función demasiado importante porque dice que son el fundamento o el cimiento, como en Efesios capítulo 2, versículo 20, recibir y transmitir la revelación que directamente viene de Dios. Efesios, ¿cierto? Capítulo 3, en el verso 5, podemos corroborarlo, dice, y misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los profetas traen revelación de Dios a la iglesia. Los apóstoles trajeron la revelación de Dios a la iglesia. Ellos fueron el fundamento. El apostolado y el profeta fueron el fundamento dentro de la congregación. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Se necesita profecía dentro de la iglesia para que el pueblo pueda ser encaminado, para que el pueblo pueda crecer, para que el pueblo pueda avanzar. Recibir y transmitir la revelación directamente que viene de Dios. Es decir, así dice Dios en el ahora. Es decir, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dice la historia, ¿cierto? Eso no se puede comprobar. Dice la historia que desde el libro de Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, el libro Mateo, se dice la historia que en ese lapso, desde el libro Malaquías al libro de Mateo, hubieron 400 años de silencio. Es decir, no hubo profecía, no hubo revelación, eso es lo que se dice en la historia. Y a veces en la iglesia ocurre eso. En la iglesia no hay revelación, no hay profecía, no está la dirección de Dios. Hay un lapso, ¿cierto?, de quietud en la iglesia, y eso es preocupante. Por eso que nosotros necesitamos activar los ministerios del Señor en nuestras vidas. Necesitamos activar los dones de Dios en nuestros corazones, porque son demasiado importantes. El profeta puede ver, ¿cierto?, en el Espíritu las cosas que vienen sobre el pueblo, sobre la iglesia. Entonces, una de las funciones de los profetas es recibir, ¿cierto?, y transmitir la revelación que directamente viene de Dios. Dice, deben ser voz de Dios en medio del pueblo. En Hebreo, ¿cierto?, capítulo 1, en el verso 1, dice, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Bendito sea el Señor. Entonces el profeta, ¿cierto?, deben ser la voz de Dios en medio del pueblo. Hebreo capítulo 1, verso 1. También deben de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso lo acabamos de ver, ¿cierto? Eso un poco a grandes rasgos, ¿cierto?, la función, cuál es la labor del profeta. Pero en lo que yo quiero llegar, vamos a ir un poquito más adelante, ¿cierto? Vamos a tratar de ir resumiendo esto. Evangelista, ¿cierto?, que es el tercer ministerio que señala aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, evangelista es, en su raíz griega se puede traducir predicador del evangelio. Evangelista es un predicador del evangelio. Número 2, este es un ministerio dentro de la iglesia que tiene la responsabilidad de exponer el mensaje del evangelio. Una de sus funciones es capacitar a los santos y hagan obra de evangelista. La obra de evangelista no es el ministerio evangelista. El don de profecía no es el ministerio de profecía. Son dos cosas distintas. Entonces, una de las funciones es capacitar a los santos y hagan obra de evangelista. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple también tu ministerio. También el ministerio pastoral, ¿ya? Y me quedaría el ministerio del maestro. Pero espérese un poco, yo quiero llegar a un lugar con esto. Quiero llegar a buen puerto. Es una cosa que Dios puso en mi corazón. Lo he estado explicando así a resumidas cuentas, ¿cierto? Los pastores, ¿cierto? ¿Cuál es la función del pastorado? El ministerio pastoral, un día alguien dijo por ahí, yo no sé de dónde saca la gente tantas cosas para hablar. Dijo, se ha dado cuenta que el pastor está ahí establecido como en el cuarto lugar, no tiene nada que ver con eso. Dios
no está haciendo aquí acepción de personas ni discriminando a nadie, si simplemente se dio así, donde dice aquí apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, y alguien dijo, se dio cuenta que no es tan importante el pastorado porque está en el cuarto lugar y eso no tiene nada que ver. Son cosas de las personas. El ministerio pastoral está directamente ligado con el pueblo. Y nosotros, ¿cierto? La iglesia se ha enfocado, por no decir casi en la totalidad, se ha enfocado solamente en este ministerio, en el ministerio pastoral. Pero ha dejado de lado el evangelismo, el evangelista, ha dejado de lado el maestro, ha dejado de lado muchos ministerios más. Entonces las iglesias, las congregaciones, lo más que producen son pastores. Pero ¿dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los demás ministerios? El ministerio pastoral está directamente ligado con el pueblo. Número 2. Jesús, eso está más que claro. Jesús dijo en una ocasión, Jesús se autonombra, ¿cierto? Y dice, el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor. Entonces, ¿cuál es la actitud realmente y la vocación y la naturaleza del pastor? Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. ¿Qué quiso decir? Dejó la vara alta cuando dijo eso, para los pastores, para nosotros. Dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. En palabras simples, esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral. Toda persona que dice tener un llamado al ministerio pastoral tiene que ser parte de la naturaleza del llamamiento pastoral. Es decir, darse entero en pos de la congregación. Por eso que el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, más que hablar, más que predicar, más que enseñar, más que palmotearle la espalda a la congregación, dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué quiso decir? El buen pastor, ¿cierto?, se da por entero en pos de la congregación, es decir, lo da todo por la iglesia. Ahora, aquí vamos a detenernos un poco para ir viendo cuáles son las prioridades que tiene que tener un pastor en su vida. Recordamos, ¿cierto? Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, para que nosotros podamos ir entendiendo, dijo, el buen pastor no da parte de él, ¿cierto? El buen pastor no está ahí a media comprometido con la congregación, no. El buen pastor tiene la prioridad por las almas, por el interior de las personas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral, darse entero en pos de la congregación. Y eso no es nada fácil, hermano. Eso no es nada fácil. La función del pastor, para que usted tome nota y lo pueda detallar más en su casa, la función del pastor la vemos en Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Del versículo 4 de ese capítulo en adelante, ahí vemos la función del pastor. Una de las funciones de un pastor es fortalecer a las ovejas débiles. Esa es la labor principal, de fortalecer a las ovejas débiles, curar a las ovejas enfermas. Eso lo va a encontrar todo ahí en Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Fortalecer a las ovejas débiles, curar a las ovejas enfermas. Número 3, vendar a las ovejas piernas quebradas. Número 4, hacer volver a las ovejas descarriadas. Número 5, buscar a las ovejas perdidas. Por eso que el Señor dice en una ocasión que dejó las 99 y fue a buscar a la oveja perdida. ¿Por qué? Porque hay personas que ya se pueden realmente moverse por sí solos en el Evangelio. Como dijo alguien por ahí, ya tienen los colmillos grandes. Cuando digo tienen los colmillos grandes, que ya se saben defender, que ya saben orar, saben buscar de Dios. Entonces el buen pastor, que hizo, dejó las 99 y fue a buscar aquella oveja perdida. Buscar la oveja perdida. Entonces esa es una de las labores que tiene un pastor. Vamos a avanzar, ¿cierto?, al ministerio número 5. Y el último ministerio que la Biblia menciona es el ministerio del maestro. Y encontramos en el libro de Juan, ¿cierto?, cuando Nicodemo fue a donde Jesús, ¿cierto?, y le dice rabí, que el significado de la palabra rabí significa maestro.
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Juan capítulo 3, verso 2. La palabra señal, para que entendamos, rabí, ¿cierto? Es maestro. La palabra señal en su raíz griega es dar a entender, informar y declarar. Ese es el ministerio del maestro. Dar a entender, informar y declarar. Esta fue la señal que vio Nicodemo, ¿cierto? En Jesús, porque dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, o rabí, maestro, lo mismo. Entonces la palabra señal en su raíz griega es dar a entender, informar y declarar. Esta fue la señal que vio Nicodemo y algunos otros en Jesús. Es decir, que las señales de un maestro, alguien si dice que es maestro, tiene que tener las señales. Las señales de un maestro es traer el entendimiento al pueblo a través de la palabra. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, aquí hemos visto a grandes rasgos, yo creo que esto es más profundo, podemos estar aquí tranquilamente unas par de horas, ¿cierto? Hablando de los ministerios, del apostolado, ¿cierto? Del evangelista, del pastor, del maestro, ¿cierto? Podemos estar hablando del profeta muchas horas más, pero ¿sabe cuál es el punto? ¿Cuál es la inquietud que en esta hora yo le quiero transmitir de parte del Señor? Porque el Señor es el que pone la palabra en el corazón. Siempre, por lo general, uno le está pidiendo a Dios dirección, no quiere llegar aquí a hablar y traer su propia agenda, porque eso no sirve. Yo no quiero traer lo que yo sé, lo que yo entiendo. Yo necesito una intervención del Espíritu Santo. Y necesito instrucciones de Dios. Para ello tengo que orar, tengo que buscar para que Dios me vaya dirigiendo. Pero ¿sabe el punto principal en que Dios quiere que en esta hora nos podamos enfocar y podamos poner el énfasis? Realmente que podamos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, y es una de las cosas que no se ha tomado en cuenta. Y yo tengo textos bíblicos acá, tengo base bíblica para poder realmente refutar todas estas cosas. Aquí nos damos cuenta de una cosa demasiado importante. Volvemos a Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, donde dice el mismo. Aquí no está delegando a alguien para decir, oye, búscate a alguien en la iglesia para que tú le entregues un ministerio. No, los ministerios no son dados por los hombres. Número uno, los ministerios son dados por Dios. Porque dice él mismo, aquí no está diciendo que se buscó un tercero, porque hay cosas que Dios, Él las hace Él personalmente, en forma directa, a través de quien lo canaliza, a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia, no os dejaré huérfanos, es decir, usted y yo no estamos solos. Dijo Dios, no los voy a dejar desamparados. Huérfano es alguien que está desamparado, es que alguien que está abandonado. Entonces Dios dijo, yo no os dejaré huérfanos, usted no va a estar solo. Entonces aquí dice el mismo, es decir, Dios a través del Espíritu Santo, dice constituyó, es decir, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le dice a usted? Que los ministerios, mi amado, son dados por Dios. No son entregados, ¿cierto?, por una amistad. El ministerio no es una heredad. Si yo soy pastor, voy a decir mañana mi hijo también tiene que heredar esto. No, a menos que sea el llamado de Dios en sus vidas. Entonces se ha perdido la dirección de Dios, que todo lo que se hacía en Dios se hacía bajo la dirección del Espíritu Santo. Ellos no movían un dedo los apóstoles, sino estaba realmente confirmado por el Espíritu Santo. Hoy en día en las iglesias se hacen muchas cosas, se ponen a la persona por diferentes situaciones, por parentela, se ponen por amistad, porque me cae bien, porque creo que tiene las cualidades, porque está pintado para el pastorado. Muchos van a pedir el pastorado y eso es una verdad. Van a la iglesia, van al pastor, pastor, únjame como pastor. Y sabe que un pastor no puede validar a cualquier persona, a menos que el Espíritu Santo se lo haya confirmado. Aquí dice una cosa que es demasiado importante. Él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es algo exclusivamente de parte del Señor. Y llega a mi corazón esta palabra cuando en una oportunidad dice que la madre de Zebedeo, para los que han leído esa parte en la Biblia, me van a ir entendiendo y se van a familiarizar con esto. Dice que esta madre vino a Jesús y ¿sabe cuál era la petición que le traía? No venía que la sanase, que la liberara. No, venía por otra cosa muy, muy en particular. Mire lo que quería. Y a veces nosotros pedimos cosas a Dios que ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo.
Esta mujer le decía al Señor Jesús: Señor, permítenos que en tu reino uno de mis hijos se siente, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire lo que estaba pidiendo. Yo no sé realmente cuál era la impresión en su rostro de Jesús cuando se encontraba con este tipo de situaciones. Jesús le respondió: del vaso que yo bebo podéis beber, ¿cierto? Sí, eso es correcto. Con el bautismo que yo soy bautizado podréis ser bautizados. Sí, también está correcto. Pero sí le dijo una cosa: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde darlo a mí, sino al Padre. Bendito sea el Señor. Se da cuenta que muchas veces nosotros cometemos imprudencia. Por eso muchas veces la iglesia, ¿cierto? Los ministerios, ¿cierto? Los ministerios se derrumban. Por eso que los ministerios se evaporan. Porque el hombre no tiene ese llamado de Dios. Nunca Dios lo ha llamado a evangelizar. Nunca Dios lo ha llamado a pastorear. Nunca Dios lo ha llamado a ser maestro. Nunca Dios lo ha llamado a un ministerio. Por eso que hay tanta confusión, por eso que el hombre va y dice: yo entrego el ministerio. Aquí vamos a ir viendo una cosa que es demasiado relevante, hermano. Y cuando el hombre tiene un ministerio de Dios, no estoy diciendo que con eso es un hombre perfecto, no, porque todos tenemos debilidades, hemos fallado, hemos pecado, no hemos caído, no hemos levantado, tenemos que partir por ahí. La persona que no reconoce eso no va a llegar a ningún lado. Debemos reconocerlo delante del Padre, tal cual como somos. No estoy diciendo yo aquí quién pecó más, quién pecó menos, porque si fuera por pecado ninguno estuviéramos en la iglesia. Eso está más que claro. Pero aquí esto viene de parte de Dios, hermano. Esto no se puede usurpar, no se puede pasar por alto. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el libro de los sellos de los apóstoles, mire cómo actuaban ellos, cómo reaccionaban los apóstoles ante unas situaciones de esta magnitud. Yo tomé los ministerios, pero de ahí para abajo, ¿cierto? También vienen los cargos, vienen las responsabilidades que Dios da en la iglesia, ¿cierto? A través de los hombres de Dios, ¿cierto? También las responsabilidades. Mire lo que dice en el libro de los sellos, en el capítulo 3, en el verso 1, mire lo que dice. Para los que cuestionan muchas veces, yo le voy a exponer esta palabra y usted, como es buen entendedor y buen lector, usted mismo va a sacar la conclusión. Juzgue usted mismo. Mire, en el libro de los sellos, eso en el Nuevo Testamento, en la iglesia primera, ¿cierto? La iglesia cuando se inició, dice Hechos capítulo 13, versículo 1, si quiere tome nota. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué es lo que habían? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama, ¿cierto? El que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Verso 2, mire. Ministrando estos al Señor. Ministrar significa servir. La palabra ministrar es servir, ¿cierto? Es oficiar. Ministrando, sirviendo estos al Señor. Dice, y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que determina. El Espíritu Santo es el que establece. Y dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartarme. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. ¿Qué dice? Apartarme, separarme, ¿cierto? ¿Para qué? A Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra que lo he llamado. Para eso. Para la obra que yo lo he llamado. Entonces, aquí estos hombres tenían ese cuidado de realmente que fuese el Espíritu Santo que Él les señalase. Y dice en el versículo 3, mire, entonces habiendo ayunado, ¿qué hicieron? Dice, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día no se hace mucho eso en las iglesias. Hoy en día se manda a personas a trabajar a un lugar. Se está validando personas para cumplir con un cargo dentro de la iglesia. No estoy diciendo yo ni menoscabando a nadie. No me malinterprete. Pero no se está haciendo realmente como se hacía en la iglesia primera. Y entonces habiendo ayunado para confirmar, porque aquí dice una cosa, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo Dios algo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Se quedaron solamente con eso? No, dice, y entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron, lo validaron, pero ¿qué hicieron? Oraron y ayunaron.
Y ahí recién le pusieron las manos, ahí recién lo validaron delante de la iglesia. Hoy en día no está ese conducto regular. Ese es el formato genuino de Dios, es el formato real de Dios que no ha cambiado en nada. Hoy en día en las iglesias realmente muchas veces las personas reciben una responsabilidad y ni siquiera están sabiendo lo que están haciendo. Por eso que hay mucha gente que deja de lado la responsabilidad, deja de lado el cargo aquí, deja de lado la función allá, lo toma livianamente porque la iglesia, ¿cierto? Los líderes no han tenido ese cuidado, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos otro caso en el libro de los sellos, ¿cierto? En el capítulo 6, un caso, una situación muy conocida. Mire el cuidado que tenían. Y esto realmente nos deja bien preocupados. Dice, en aquellos días, ¿cierto? Como crecería el número de los discípulos, porque la iglesia iba en ascenso, ¿cierto? La iglesia se ensanchaba. Cada día dice la Biblia que eran los que habían de ser salvos. Cada día eran añadidos los que habían de ser salvos. Ese es el modelo de Dios en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean prósperas en la palabra de Dios, prósperas en la gracia de Dios, prósperas en el favor de Dios. Que nuestra vida vaya en aumento, ¿cierto? La Biblia dice que la vida del justo es como la aurora de la mañana, que va de claridad en claridad hasta que el día es perfecto. Usted y yo fuimos llamados a eso, a perfeccionarnos, a avanzar, a caminar, a buscar de Dios, a pasar barreras, a pasar obstáculos. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, dice que hubo murmuración. La palabra murmuración, sinónimo de murmuración, es que queja. Hubo murmuración, hubo queja. ¿De quiénes? De los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la queja? ¿Cuál era el reproche? De que las viudas de aquellos, ¿cierto?, eran desatendidas, es decir, habían sido abandonadas en la distribución y la repartición diaria. Es decir, se habían, ¿cierto?, descuidado de esto. Y aquí esto nos corrobora también de que no todo en la iglesia puede ser espiritual, no. Muchos dicen, nosotros nos fuimos llamados a hacer obras sociales, pero vaya que necesitamos también hacer situaciones, ¿cierto?, materiales también, para que el nombre de Cristo sea puesto en alto, porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, dicen aquellos días, ¿cierto?, las viudas aquellos eran desatendidas en la distribución, en la repartición diaria. La distribución es el sinónimo de la repartición diaria. Entonces los 12, ¿cierto?, los hombres que estaban ahí poniendo el fundamento, el cimiento de la iglesia, los apóstoles, dice, convocaron a la multitud, llamaron al pueblo, ¿cierto? Esto hay que solucionarlo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a su totalidad, y dijeron, no es justo, primero que nada, no es justo. No dijeron, no está bien, no está correcto, no dijeron eso, simplemente dijeron, no es justo que nosotros, ¿cierto? Nosotros, que somos el fundamento de la iglesia, que somos el cimiento de la iglesia, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero sí le dieron una solución. Cosa que muchas veces las congregaciones, cuando hay necesidad en las personas, eso no se toma en cuenta. Dice, buscad pues hermano. No dijeron, toma del que encontré por ahí, ¿cierto? El que te parezca bien, el que sea simpático, el que te sonría, el que tenga carisma, el que lleve más años en la iglesia, el que sea más amigo del pastor, que sea más amigo de la familia del pastor. Tráete eso, porque esos son más conocidos, son más seguros. No dice eso. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros. Bendito sea el Señor. 7 varones. ¿Cuáles eran las cualidades que tenían que tener y cuál era la función que iban a cumplir? Oiga, es una cosa demasiado realmente relevante. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, ¿cierto? Lo leímos, verso 3, buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿Cuántos varones? 7 varones. ¿Cómo tenían que ser? Tenían que andar con una buena corbata, un buen traje, ¿cierto? Vestir bien, ser bien educadito para hablar. No, nada que ver con eso. Pues buscar, hermano, entre vosotros 7 varones. ¿De qué? De buen testimonio. Primero tenían que tener buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Como tercero,
y de sabiduría, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si buscásemos hoy en día en la iglesia gente con esta cualidad, no encontramos. Ni siquiera nosotros calificamos, ni siquiera nosotros. Ni siquiera los pastores nosotros calificamos con estas cualidades. Ni siquiera vamos a calificar. Buscar entre vosotros 7 varones llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué los querían, cierto? Para estar al frente, enseñando, predicando, guiando la iglesia. Mire qué nos está diciendo Dios en esta hora. Dice, quien encarguemos de este trabajo. Estos varones fueron seleccionados, fueron apartados, tenían que tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para atender a las mesas, hermano. Para atender a las mesas. Para eso los querían, para que pudiesen atender las necesidades de estas mujeres, ¿cierto? De estas viudas, porque los griegos contra los hebreos, ¿cierto? Las viudas aquellos eran desentendida la distribución, la repartición diaria. Los querían solamente para atender a las mesas, para tener contacto con ellas, ¿cierto? La distribución diaria. Para eso tenían que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero ese estándar se cayó en la iglesia. Ese estándar se cayó en el pueblo de Dios. Hoy en día no se ha tomado en cuenta esto. Hay una falta de temor terrible dentro de la iglesia. Existe mucho el favoritismo. Hoy en día el hombre se guía por las emociones. Hay muchos cristianos que son almáticos. Cuando digo que son almáticos, estoy diciendo que el alma, ¿qué es el alma? El alma es las emociones, es la voluntad y es el intelecto, es la mente. Muchos almáticos se guían por las emociones, se guían por la mente y se guían por su voluntad. Y aquí los apóstoles tenían ese cuidado. Para atender a la mesa, ¿a quién buscaron? A Esteban. ¿Quién era Esteban? Un varón lleno del Espíritu Santo. Ese mismo Esteban que cuando estaba siendo enjuiciado, ¿cierto? Dice que cuando miraron su rostro, dice que su rostro era como de un ángel. El mismo Esteban, ¿cierto? Que murió y estaba siendo apiedrado y vio los cielos abiertos, ¿cierto? Y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Este mismo Esteban que estaba en esa situación, lo habían realmente buscado para atender a las mesas. Hoy en día en la iglesia se ha perdido ese temor, se ha perdido la dirección, ya no se está ayunando, ya no se está orando para poder validar a un hombre, a una mujer dentro de la obra del Señor. Aquí que dicen los apóstoles que hacían, ministrándose esto al Señor, sirviendo al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí lo que vale es lo que el Espíritu Santo esté diciendo en el ahora. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Y no se quedaron solamente con esa impresión. Dice verso 3, entonces habiendo ayunado, llorado, no se ayuna para validar a un pastor, a un ministro, no se está ayunando para mandar a un encargado de obra, no se está ayunando para poner y sumar a un corista, no se está ayunando ni orando para poner a un portero, no se está ayunando para ungir a un diácono, no se está ayunando para realmente buscar a alguien que se haga cargo de los jóvenes, no se está orando ni ayunando para poner a alguien que esté al frente de las dorcas, se está tomando las cosas livianamente. Por eso esto ha traído un caos dentro de la iglesia. Por eso los cristianos muchas veces terminan renunciando al ministerio porque no saben lo que han recibido de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener la validación del cielo. Y aquí vamos a ir viendo qué realmente es el indicio cuando el hombre tiene un llamado de Dios. Cuando el hombre tiene un llamado de Dios, siempre he dicho, puede haberse caído, se va a volver a parar, puede haberse equivocado, va a arrepentirse, va a pedir perdón, va a dar la cara, no va a andar escondido, porque sabe que dentro de su corazón tiene un llamado de Dios. Y ese llamado de Dios es como un martillo, eso es como un reloj que está ahí realmente continuamente diciéndole, tú eres un escogido de Dios, fuiste validado por el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Muchas veces aquí es por otras cosas, por amistad, por parentela. Yo no puedo decir que mi hijo va a ser pastor si no tiene el llamado. Esto no es una heredad, hermano. Aquí tiene que haber un llamado de Dios y el Espíritu Santo tiene que dar testimonio. Nosotros persistiremos en la oración y el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, ¿cierto? A Nicanor, a Timón, a Nicolás, Proselito y a Antioquía, y entre otros.
los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Mucha gente anda por ahí orando por los enfermos, por los endemoniados. Pero para poder ir a orar por un endemoniado y por un enfermo, yo tengo que estar bajo autoridad. Porque si yo no estoy bajo autoridad, no puedo ejercer autoridad. Yo tengo que estar bajo cobertura. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando le impusieron las manos, los validaron, le hicieron impartición. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles y los profetas son el fundamento, son el cimiento dentro de la iglesia. Acabamos de leer, ¿cierto? En el Efesios capítulo 4, verso 12, al fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Toda persona que dice que tiene un llamado de Dios, tiene que tener la señal de Dios, tiene que tener la validación del Espíritu Santo, tiene que tener la zarra del Espíritu Santo, que es la confirmación de Dios. Dios es el que tiene que dar testimonio primero a la persona. No tiene que venir el pastor a convencerlo. La persona tiene que tener la convicción y la seguridad. Bendito sea nuestro Dios. Aquí encontramos también en el libro de Jeremías cuáles son realmente los síntomas de una persona que tiene un llamado genuino de Dios. ¿Cuáles son los síntomas? Jeremías capítulo 20, en el versículo 9, aquí hablando el profeta Jeremías, y dice, no me acordaré más de él, es decir, de Dios. ¿Por qué? Mire, aquí Jeremías le pasó una situación bien compleja. No estoy diciendo que con esto en algún momento quizás a lo mejor nos encontremos atrapados, ¿cierto? Y queramos soltar, como se dice, dejar el ministerio, ¿cierto? No querer seguir haciendo nada más. Mire, en el libro de Jeremías, capítulo 20, en el verso 9, mire lo que dice. Jeremías capítulo 20, en el versículo 7 en adelante. Mire lo que dice. Dice, en el verso 20, verso 1, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Mier, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó, ¿cierto?, al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y aquí entramos al verso 9. Y dije, no me acordaré más de él. ¿Quién dijo eso? Jeremías. Dijo, hasta aquí no me llevo con el ministerio. Hasta aquí no me llevo con el ministerio profético. ¿Por qué? Porque lo habían azotado, el sacerdote lo había azotado, lo había metido en el cepo. El cepo era como un madero que tenía dos orificios, ¿cierto?, a cada lado, y metían los brazos ahí y lo dejaban atrapado. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Mire, no obstante, dice, aquí cambia toda la cosa. Aquí cambia todo el tema. Dice, no obstante había en mi corazón, ¿qué había? ¿Una emoción? No. No obstante había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mi hueso, traté de sufrirlo y no pude. Ese es el hombre que tiene el llamado desde Dios. Puede ser confrontado, puede ser realmente atacado de muchas formas, puede ser castigado en diferentes formas, socialmente, moralmente. Aquí Jeremías fue castigado físicamente, pero muchas veces nosotros los ministros, los que estamos al frente, somos castigados de otra manera, ¿cierto? Con una crítica, con un insulto, con una mala palabra, con una mala expresión. Y este hombre quizás dijo, yo hasta aquí no me llego con esto. Pero dice, no obstante, ¿cierto? Había en mi corazón, ¿qué había? Como un fuego ardiente metido en mi hueso, traté de sufrirlo y no pude. Ese es el hombre que tiene el llamado de Dios en su vida, que sabe que Él lo llamó, que sabe que Él lo constituyó, que Él lo estableció. Toda persona que no tenga esos síntomas es porque tiene que cuestionarse. Aquí este hombre está diciendo, yo realmente quise desistir
Quise dejar esto hasta aquí, pero no pude, porque dentro de mí había un fuego, ¿cierto? Ardiendo, metido en mi hueso, traté de sufrirlo y no pude. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Hay una diferencia. Hay una diferencia cuando las personas tienen realmente el llamado de Dios. Dios da testimonio también en la persona, Dios lo capacita. Dice aquí que los apóstoles, ¿cierto?, tenían la función de edificar a la iglesia, de conectar a la iglesia con el propósito del Señor. Entonces el hombre que tiene un llamado de Dios siempre va a tener que dar un testimonio a Dios a través de eso. ¿Y a qué quiero llegar? Como decía hace un momento, eso se ha perdido en la iglesia. Hay mucha gente haciendo cosas en la iglesia y no están realmente validados por el Espíritu Santo. Y eso es muy peligroso, hermano, cuando usted y yo no estamos validados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no nos apartó, como a Bernabé y a Saulo le dijo apartarnos para la obra del ministerio, y habiendo orado y ayunado le impusieron las manos. Anda mucha gente en la vida sin validación, sin paternidad, sin cobertura, y eso es peligroso para que usted y yo podamos andar en ejercer autoridad sobre los espíritus malos, sobre las enfermedades. Tenemos que estar sujetos, tenemos que estar bajo autoridad. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo le dice a primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No estoy diciendo de ir a orar por otra persona. No, si usted tiene ese don, esa gracia de Dios, esa habilidad, hágalo en el nombre del Señor. Ore harto, sí, ayune harto. Porque es el ministerio de la liberación, de la sanidad. Se requiere harta oración, harta ayuno. Porque cuando usted ora por los enfermos, ora por los endemoniados, Satanás viene y lo quiere atacar. Cuando usted busca más de Dios, Satanás se comienza a levantar. Porque hay cristianos que están light en la vida y no tienen lucha, no tienen nada, porque no están buscando del Señor, por más. Entonces, cuando usted busca de Dios con todo su corazón, es como que está más cerca de Dios, pero el enemigo también lo quiere atacar en la noche, lo quiere atacar en el trabajo, lo quiere atacar en la casa. La lucha se le hace más tangible, se le hace más visible, porque el enemigo quiere tratar de impedir. ¿Sabe cuál es la intención de Satanás para su vida? La intención de Satanás es de que usted y yo rompamos nuestra relación con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted nos siga orando, que nos siga buscando de Dios. Pero este hombre de Dios, Jeremías, que en un momento determinado se encontró, ¿cierto?, colapsado porque había sido azotado, lo habían metido en el cepo, lo habían metido, ¿cierto?, ahí, lo habían tenido privado quizás de libertad. Él dijo, me acordaré, ¿cierto?, ni hablaré más de este nombre. Yo dejo hasta aquí nomás estas cosas. Hasta aquí no me llega mi ministerio. Pero mire cuál fue el efecto. Ese es el hombre que fue llamado, la mujer que fue llamada por Dios. No obstante, dice, había en mi corazón, ¿qué había? Como un fuego ardiente metido en mi hueso, traté de sufrirlo, no pude. Es algo que usted y yo no lo puede controlar. Cuando usted ha gustado de Dios, cuando ha gustado del Espíritu Santo, aunque el enemigo lo quiera machacar, usted sabe que hay un Dios que es real, usted sabe que hay un Dios que es vivo. Como dijo Job, dijo, yo sé que mi Redentor vive, no que le contaron el cuento a usted, sino que usted lo sabe, pero lo sabe dentro de su corazón. Y dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, lo perdió todo, perdió su familia, perdió sus bienes, quedó en la ruina, le vino una sarna a su cuerpo, y para variar, la esposa, que la mujer que tenía al lado, que era como la última carta, ¿cierto? Era como la última solución para él y el último apoyo, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y sabe lo que dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Entonces, si usted, mi hermano, si yo, mi hermana, hemos gustado del don de Dios, hemos gustado de la gracia de Dios, el Dios que lo libró ayer, el Dios que le ayudó ayer. ¿Cuántos testimonios usted y yo no tenemos en nuestra vida? Dios me sacó de esto, Dios me ayudó a esto. ¿Y ahora qué está pasando con su Dios? ¿Acaso se fue de vacaciones Dios? ¿Acaso el Espíritu Santo está en cuarentena? ¿No es el mismo Espíritu Santo que un día nos selló a cada uno? Dice que nos dio el sello. El sello está aquí dentro de tu corazón y no habrá demonio, no habrá Satanás que te aparte de Dios. ¿Quién te sacará de la presencia del Señor? El apóstol Pablo dijo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero creértelo, tú tienes que realmente hablártelo a sí mismo, como David se encontraba en una situación de cadencia, que decía, bendice alma mía Jehová, se tomaba a sí mismo, tómate a sí mismo, sal de nadar en la conformidad, déjate de estar ahí en tu vida sin hacer nada, comiénzate a levantar, a buscar de Dios, porque hay un llamado de Dios sobre tu vida. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No es necesario que tú tengas un ministerio
para poder decir esto. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí estás tú, ahí estoy yo, a los que creen en su nombre, que nos dio Espíritu Santo, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos validados por el Padre. ¿De dónde? Desde el cielo. A ti no te validó un pastor, no te validó un hombre, no te validó una congregación. La congregación es un lugar donde nosotros nos reunimos. La congregación es un lugar donde nosotros adoramos a Dios, pero la adoración principal está en tu vida. La adoración principal está en tu corazón. Tú tienes que gozarte, tú tienes que alegrarte. No importa que los templos estén cerrados, el Espíritu Santo no se te quedó en el templo, hermano. A muchos se les quedó en el templo el Espíritu Santo. Muchos piensan que el templo está cerrado y se terminó el Evangelio. No, el Espíritu Santo está contigo en la casa, está contigo en la calle, en la iglesia. Hablabas lenguas, llorabas, alababas a Dios. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en las calles, lo puedes hacer en el trabajo. ¿Qué te está impidiendo? Así como levantabas tu mano en la iglesia y dabas gloria a Dios, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu familia. ¿Qué te está impidiendo? Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, ¿qué van a correr? Ríos de agua viva. ¿Dónde están esos ríos? ¿Dónde está ese toque? ¿Dónde está esa presencia de Dios? Se fue de tu vida. O la pandemia te la bloqueó. Bendito sea el Señor. Hace unos días atrás enseñaba que tras de esta pandemia hay un espíritu del diablo que está operando con fuerza y está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Si tú estás flaco espiritualmente, si no estás orando, no estás ayunando, no estás madrugando, no estás buscando de Dios, vas a ser presa fácil para el enemigo y va a venir el decaimiento a tu vida y no vas a tener deseo de nada. Dios no te llamó a estar en nada. Él te estableció en la iglesia. Tú no estás por coincidencia, tú y yo no estamos por casualidad. Tú me vas a decir a mí. Es que el enemigo se me ha levantado en la casa y el diablo ha usado a quien ni siquiera usted imagina. Yo sé que Satanás se ha levantado en tu casa. Yo lo puedo ver. Y no que me lo cuenten, yo lo veo, yo veo. Yo veo cuando me relaciono con la gente aquí, porque yo tengo una oración por ustedes, por los hermanos que se conectan, los hermanos que están ayudando a esta causa. Yo estoy orando por ellos, estoy viendo cosas y digo, el diablo se está levantando en esa casa, el diablo se está levantando en ese hogar, porque Satanás no quiere que hagamos fuerza, porque la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados, su nombre está en medio, y dice, si 2 se concertaren a pedir algo, Dios respondería, y un cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. Entonces el enemigo quiere realmente causar división, pero tú alégrate, gózate, porque Satanás está viendo en ti y en mí una amenaza. Está viendo que en mí y en ti hay un llamado de Dios. Jesús te llamó, te escogió. ¿De dónde? Desde antes de la fundación del mundo. A algunos se les olvidó que el Señor los llamó de dónde, de las tinieblas, y los puso en la luz. Algunos todavía siguen en las tinieblas. Se olvidaron que Jesús los llamó desde las tinieblas a la luz. ¿Para qué los llamó? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Estas son virtudes, hermano. Esta palabra, cuando tú la abras, esta palabra cambia la atmósfera, cambia el ambiente. Se van las malas vibras, se va el espíritu del diablo cuando tú hablas esta palabra, cuando tú tomas el Salmo 23 y dices así en voz alta, Jehová es el pastor de esta casa. Es tiempo que comencemos a orar la Biblia, es tiempo que tomes la Biblia y comienza a orar la Biblia, comienza a tomar el Salmo 23 en voz alta. Cuando veas cosas negativas en tus casas, establece el reino, el gobierno de Dios y comienza a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugar de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Y empieza a orar, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, y tú me vas a guiar y tú me vas a dirigir. Necesitamos orar la Biblia. No solamente tener un conocimiento, porque tenemos tanto conocimiento y con la vida espiritual no condice lo que sabemos realmente. Sabemos tanto, pero hacemos tan poco. Cuando todo lo que Dios nos enseña es para que lo pongamos por obra, es para que lo practiquemos. Dice la Biblia que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Si yo no tengo una palabra revelada de parte del Señor, ¿qué podemos hacer al respecto, hermano? Bendito sea nuestro Dios. Jeremías quiso realmente tirar la toalla. Quizás tú a lo mejor has querido, como se dice, dejar hasta aquí nomás el Evangelio.
Elías también, después de haber visto en el Monte Carmelo la gloria de Dios, cómo cayó fuego, ¿cierto? Y lamió todo el holocausto ahí, ¿cierto? Y mostró su gloria, se mostró como el Dios de Israel. Después, ¿cómo lo vemos a Elías? Lo vemos metido en una cueva. Muchas veces usted y yo, hermanos, que hemos estado en la iglesia, que hemos sentido el gozo, la presencia de Dios, nos vemos también metidos en una cueva. La cueva simboliza en un estado depresivo, ¿cierto? Sin ánimo. ¿Cómo están? Sí, aquí estoy pasándolo. Despierte usted en su vida espiritual, despierte. Dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo buscamos, no siempre vamos a tener el mismo gozo. ¿Quién le dijo a usted o a mí que siempre usted se va a levantar a orar y le va a ser más llevadero? No, a veces nos levantamos y no sentimos nada, no sentimos dirección de Dios, no tenemos que orar, comenzamos a bostezar, pero ¿sabe lo que Dios está viendo en nosotros? Está viendo el esfuerzo que estamos haciendo, está viendo realmente que en nosotros hay una necesidad y que no está realmente basada solamente en un dicho. Muchos dicen, yo he encontrado muchos jóvenes en las iglesias, no, yo quiero esto otro, pero yo no los veo buscando de Dios. No los veo buscando el rostro del Señor, porque el Espíritu Santo da testimonio. Hay una conexión en el Espíritu. Cuando usted ora y se encuentra con otro que ora y con otro que busca, hay una conexión inmediata con el Espíritu Santo. Hay realmente un contacto en Dios. Es como la red Wi-Fi, ¿cierto?, de su casa. Cuando usted realmente registra un dispositivo, un celular, una tablet, un computador, cuando usted enciende esos dispositivos automáticamente se conectan con la red por sí solos. Así es el hombre que ora cuando llega a la iglesia, orado, buscado de Dios, ¿cierto? Le es más fácil, encuentra más linda la alabanza, entonces encuentra el servicio mejor, encuentra la palabra más especial para su vida. Pero cuando nosotros estamos vacíos espiritualmente, ahí hay un problema, hermano. Yo me he preguntado en esta hora, y yo con esto quiero ir terminando, ¿cuántos meses llevamos de confinamiento? Del mes de marzo que partió esta pandemia acá en Chile, ¿cierto? Y muchos, a lo mejor hemos estado la mayor parte en las casas. Yo me pregunto, usted o yo tengo mi reflexión propia. ¿Qué ha estado haciendo usted? ¿Ha estado dedicando el tiempo a la televisión, al entretenimiento, a otras cosas? ¿O ha estado orando, ha estado buscando para que cuando termine esta pandemia y tengamos que retomar los servicios en la iglesia, no lleguemos ahí, por hermano? No lleguemos a lo mismo, no lleguemos a la misma vida vacía, no lleguemos a la misma vida sin rumbo, sin dirección, en un ir y un venir. No, hermano, tenemos que ir con fuerza. Tenemos que llegar lleno de la presencia del Espíritu Santo, no tenemos que llegar a que el predicador nos resucite en Dios, no. Usted y yo tenemos que llegar con fuerzas. Necesitamos aprovechar y redimir el tiempo, hermano. Estamos en tiempos difíciles, peligrosos. Tomemos conciencia. La Biblia dice que nos vienen días mejores. No crea que esto se va a ir arreglando y todo va a volver a la normalidad. No, mi hermano. Van a venir cosas más terribles sobre la tierra. Y si tú y yo no estamos firmes en Dios, Satanás, el diablo, se va a llevar a muchos. Y es una verdad. ¿Por qué? Porque han descuidado sus vidas espirituales. ¿Qué hacemos nosotros los días que no hay servicio? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago usted? ¿Nos dedicamos a otras cosas? Si Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde, le agradezco. De verdad le agradezco de corazón que pueda ser parte de esta transmisión. Que pueda apoyar esta causa, hermanos. Sabe que con esto quiero ir terminando. Llega a dar tristeza a veces. Cómo los brujos están usando estos medios para engañar a la gente y la gente está por montones conectada. 300, 500 conexiones y cuando llamamos a los servicios en línea, son poquitos los que se conectan, hermano. Cuando nosotros los cristianos deberíamos, no estoy diciendo que usted venga acá solamente, vaya usted donde usted estime conveniente, pero apoya a los pastores, apoye a los que estamos predicando el Evangelio, hermano. Porque esto no es fácil para nosotros. No crea que yo vengo aquí a sentarme, ¿cierto? Y a usted a venderle el cuento, como se dice vulgarmente. No. Tras de esto hay una oración, hay una búsqueda continua. Como decía hace unos días atrás, estamos haciendo las cosas con responsabilidad. Y mira usted cuánta gente ha sido bendecida por esta palabra. Somos varios los pastores que estamos predicando en el ministerio. Pastorita, ¿lo cierto? También está usando estos medios. Dios le bendiga a él cada día, a su familia. El pastor José Godoy también, Dios le guarde, también está usando estos medios.
Nuestro amado pastor que está un poco delicado de salud, el pastor Erwin Hernández, también está usando este medio, y mi persona, ¿cierto? Y todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para que la gente sea bendecida. Así que no estamos buscando que la gente nos conozca a nosotros, no, que la gente vea a Cristo en nuestras vidas. De verdad yo le agradezco de corazón, hermano, porque usted puede estar en esta hora conectado. Que Dios le bendiga, hermano. Un saludo a la distancia, ¿cierto? Ahí está la hermana Inés, por hermana Inés. Dios le bendiga, hermana Inés. Dios le bendiga mucho, mi hermana. A usted y a su familia. Hermana Zunilda, también le bendecimos en el nombre del Señor. A la hermana Delia también la tenemos ahí, pero tiene un texto bíblico, no la vemos. También está conectada, Dios le bendiga, hermana Delia, le saludamos de acá. Hermano Manuel Espinosa, también Dios le guarde, hijo, muchas bendiciones. Y a cada uno de ustedes, también los que se conectaron y no pudieron seguir, ¿cierto?, estando en el servicio. Dios les bendiga a cada uno. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias en esta hora por esta palabra de Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos en esta hora de la noche. Señor, yo quiero pedirte una bendición especial, Dios mío, por mis hermanos que en este momento están conectados. Fortaléceles sus vidas, fortaléceles sus corazones, Dios mío, en el momento, Dios mío, de la debilidad espiritual, porque todos padecemos en algún momento por alguna circunstancia de la vida, Señor. Fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, a los ministros, Señor, que estamos predicando tu palabra, cada uno de ellos. Úsale con gracia y sabiduría, Dios mío. Gracias en esta noche por esta palabra, Dios, la recibimos en nuestros corazones, la recogimos, Señor, en nuestra alma, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les quiero recordarles, voy a tomar, ¿cierto?, el tiempo también para recordarles que estamos de aniversario en el ministerio y hemos partido, ¿cierto?, los días sábados, el primer sábado de este mes de agosto, comenzamos con el aniversario en línea, ya que lamentablemente no lo podemos ejecutar físicamente. Así que lo invitamos para el sábado, para este sábado, a la transmisión, ¿cierto?, a cortar de las 19 horas. Si usted no se ha podido conectar, mándeme un mensaje por interno, yo le doy la instrucción así resumidamente, ¿cierto?, de la aplicación. Y también, ¿cierto?, con el pastorita, porque es el que está organizando todo esto, podamos hacer un puente para que usted pueda tener el link, ¿cierto?, y pueda ser parte también de la transmisión. Dios bendiga al pastor José también, ¿cierto?, que está por ahí. Dios le guarde cada día a él y a su familia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios le guarde. Será hasta la próxima oportunidad. Sigamos orando, sigamos buscando el rostro del Señor. Cristo viene pronto, hermano. En cualquier momento va a sonar la trompeta. Y recuérdese que los que están preparados van a entrar con Él a la boda. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Les saludamos de acá, de la ciudad de Quilpué, ¿cierto?, la región Valparaíso. Muchas bendiciones para todos mis hermanos en Ovalle, su alrededor, ¿cierto?, Montepatria, Rincón de Calera, ahí en Recoleta, en Los Leíces, donde quiera que esté la iglesia del Señor Jesucristo. Dios les guarde y Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si es que el Señor no viene antes. Amén.